es el nuevo segmento que ustedes tienen que focalizar para pasar al cuarto renglón. Y así, renglón por renglón, les he marcado qué es lo que deben ver para que vean dónde es que se aplica el teorema que se indica. Esta expresión es una expresión muy significativa porque tiene la propiedad de que al final da 1 cuando se simplifica. En realidad es una tautología. Y aquí me estoy refiriendo a un término que estudiamos justamente en el tema anterior, ¿sí? Es decir, simplificando para que puedan entender este ejemplo. En cada renglón deben mirar la parte que tiene un color diferente y buscar esa parte en el teorema, cómo modificarla en el teorema que se aclara en ese propio renglón. ¿Está bien? En el siguiente renglón ya estará la modificación realizada y estará marcado con otro color lo nuevo que debe focalizar para aplicar la propiedad. Con esto lo que intento hacer es que a ustedes les sea más fácil focalizar dónde se aplicó el teorema. Perfecto. Bueno, en el material aparece un ejemplo 2 y un ejemplo 3 en las páginas siguientes, 4 y 5. Y me gustaría que ustedes cuidadosamente lo analizaran. Lógicamente necesitan tener la tabla de los teoremas delante porque si no le va a costar mucho trabajo el poder entender los ejemplos. Como bien les decía, por excelencia lo que emplean los ingenieros son los mapas de Carnot para hacer esas simplificaciones. El mapa de Carnot es una representación gráfica de las expresiones, pero diferente a las tablas de la verdad. Es otra forma de organizarse. A ver, ¿cómo se hace un mapa? Bueno, un mapa es un arreglo de cuadrículas, de casillas, y en esas casillas se pone un 1 o un 0. Se pone 1 cuando se trabaja con sumas de productos. A ver si me logro expresar. La expresión inicial anterior era una suma de productos. Aparecían productos que se estaban sumando. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, cuando se dice A por B por C más C negado por D, estoy hablando de una suma de productos. ¿Sí? Y si estoy hablando de suma de producto, cuando esa suma de producto dé 1, esa cuadrícula se le pone 1. ¿Está bien? Y no se pone los ceros. Por el contrario, si se trabaja con productos de suma, que es lo que tienen al final, es decir, si ustedes tienen A más B más C por C negada más D, que es el mismo ejemplo pero expresado en forma de producto de suma, entonces las cuadrículas cuando dan 1 se dejan vacías y lo que se llenan son las cuadrículas que dan 0. ¿Está bien? Es más fácil, bueno, al menos para mí es mucho más fácil trabajar con 1. Por tanto, nosotros intentaremos trabajar básicamente con mapas de Carnot que se representen a través de 1 y que representen el resultado de expresiones booleanas que estén expresadas en forma de sumas de productos. Como les decía, el mapa de Carnot tiene 2 a la n en forma de potencia casilla. 2, 4, 8, 16, 32 y así sucesivamente. Y lo que se trata, o la filosofía del mapa de Carnot, es tratar de agrupar aquellos unos que están cercanos, pero agruparlo en agrupaciones de 2 a la n, es decir, 2, 1, 4, 8, 16. Mientras mayor sea el agrupamiento que uno logra hacer, pues logrará una simplificación mejor. Bueno, primero que todo, para que ustedes logren focalizar, porque sé que a muchos les ha costado trabajo el poder
diferenciar una tabla de la verdad de un mapa de Carnot, ¿sí? Aquí en esta imagen se le muestra la tabla de la verdad de la expresión f igual a x por y negada más x por y. Como ustedes ven, en la parte de arriba, que es donde está la tabla de la verdad, hay una columna X, hay una columna Y, hay una columna X' y hay una columna F. Y lo que se hace es que se ponen los diferentes variantes o combinaciones de 0 y 1 posible entre X y Y para poder realizar o obtener el resultado F cuando uno realiza las operaciones que está indicada en la expresión. Sin embargo, en el mapa de Carnot no es así, no son columnas. En la periferia es un cuadradito donde en la periferia aparecen los valores de X y los valores de Y posibles. Y en el recuadro interior, aparece el resultado de la operación F cuando se hacen las combinaciones pertinentes entre X y Y. Aquí explícitamente se pusieron los ceros y unos. En el recuadro interior normalmente no se pone o los unos o los ceros. Nosotros vamos a trabajar únicamente poniendo los unos, es decir, da 1 y entonces esos son los que se marcan. Los otros cuadrículos se quedan en blanco. Bueno. Para trabajar con un mapa de Carnot, lo primero que hay que tomar en cuenta es que se puede considerar como un cilindro. A ver si yo me logro expresar. Si ustedes se ponen frente a un mapa e intentan doblar o hacer girar como si fuera un papelito el mapa, tanto en el extremo superior como en el inferior, ¿sí? Pueden darle continuidad y asumir que esa zona donde están los ceros y unos, pues se pueden considerarse continuos y pueden estar juntos. De igual forma, si en vez de unirlo, la parte de arriba con la parte de abajo, lo unen la parte derecha con la parte izquierda, pues también van a poder percatarse que van a poder hacer agrupamientos entre las últimas cuadrículas que aparecen en la parte derecha con las que están en la parte izquierda. ¿Sí? Insisto, se deben hacer agrupamientos de potencias de 2, 4 y 8. Lo mayor que se pueda. ¿Sí? Bueno. En el tercer punto que aparece aquí, les expreso, si las variables que no cambian son 0, se toma A. Déjame revisar esto un minuto, a ver si me logro expresar correctamente. Cuando ya yo identifiqué el conjunto de unos que están junticos, ¿cómo o qué representa eso? ¿Cómo yo lo puedo representar simbólicamente y que sea una simplificación de la expresión anterior? Muy fácil. Bueno, lo estoy tratando de explicar en abstracto, luego después un ejemplo concreto siguiente yo voy a ser más explícita. Si la variable donde aparece esos unos, sea la X, la Y, la Z, la que se trate, no cambia, es decir, si fue 0 siempre, la voy a tomar como esa variable negada. Si para el caso de donde aparecen los 1, la variable se mantuvo en 1, la voy a tomar sin negar. Y si hubo un cambio en esa variable, sencillamente no la voy a tomar. Ahora vamos a verlo a través. Bueno, lo primero que se hace es hacer el mapa, ¿sí? Es decir, se pone tantos unos como monomios tenga la expresión, es decir, como términos productos tenga la expresión, que dan uno. ¿Está bien?
En esta diapositiva está el ejemplo f igual x por y negada z negada más x y negada z más xy z negada más x negada y z negada. Bueno, cuando se hizo el mapa, se vio que cada término de eso da 1 cuando aparece la combinación correspondiente. El mapa, observe que en el extremo izquierdo yo pongo una columna X en la periferia donde los posibles valores de X son 0 y 1. Y en la parte superior yo pongo los valores de Y y Z. Y son las combinaciones 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, Z. ¿Sí? Es importante que consideren que el 1, 1 no está puesto en la última columna, está en la penúltima. Eso se hace porque acuérdense que el mapa de Carnot yo lo puedo considerar como un cilindro, ¿sí? Es decir, yo puedo girarlo y hacer coincidir el extremo izquierdo con el derecho, ¿sí? Y entonces es importante considerar de una columna a otro solo el cambio de una variable, no el cambio de dos variables simultáneamente, ¿sí? Y si yo pongo la columna 1, 1 al final, pues entonces a los efectos, cuando yo una como cilindro, cambiaría la variable de 0, 0 a 1, 1. Habrían dos cambios posibles y nada más que debe haber un cambio. Bueno. Entonces, dentro de la cuadrícula están plasmados 4 1. Esos 4 1 se corresponden con cuando dan 1 los términos que explícitamente aparecen en la expresión. Ahora, yo puedo juntar los dos primeros 1 y los dos segundos, ¿sí? ¿Cómo yo puedo considerar los dos primeros 1? No puedo juntar los 4 porque no están junticos, están separados. Tengo que hacer dos agrupamientos de 2 a la vez. En el primer caso, observen que para los dos unos que están adentro, la X en todos los casos da 1, ¿sí? Sin embargo, la Y se mantiene en 0 y la Z es la que cambia de 0 a 1. Esa es la razón por lo que el resultado del primer agrupamiento da X no negada, Y negada. La Y se mantiene en 0, la X se mantiene en 1 y la Z no aparece porque hubo cambio en ella. Con respecto al agrupamiento que está más en la extrema derecha, observen que la X cambia de 0 a 1. No así la Y y la Z. La Y en ambos casos se mantiene en 1 y la Z se mantiene en 0. Por eso ese agrupamiento da origen al término Y, Z negada. Es decir, cada agrupamiento va a dar un término de la expresión. Y las variables ahí van a estar negadas cuando se mantengan en 0, sin negar cuando se mantengan en 1, y aquellas variables que en el agrupamiento se modifican, pues sencillamente no se expresan. Yo les recomiendo, es muy importante que no se queden con este solo ejemplo, ¿sí? En el material, en la página 7, van a encontrar un tercer ejemplo, un poco más complicado, donde van a poder ver pues 3 agrupamientos, incluso uno bastante interesante que permite aglutinar los unos que están en los extremos diagonales del recuadro interior.